Hermanos, cuando leemos esta porción de la palabra, que es nuevamente una lista, una genealogía, inmediatamente nuestra mente, al haber estado estudiando el libro de Esdras, debería ir directamente al capítulo 2, al primer retorno en Jerusalén, a Jerusalén, porque allí hubo una explosión masiva, un entusiasmo en donde más de 50,000 personas lideradas por Zorobabel viajaron a Jerusalén en ese primer retorno. Pero han pasado 80 años desde ese primer retorno y en el capítulo 8 nos encontramos con una dura realidad. Esdras apenas logra reunir a unos más o menos 1,500 varones. Y la pregunta que de inmediato debemos hacer nosotros, ¿qué pasó? Recuerden que el tiempo pasado y las personas que se habían establecido en Babilonia ya estaban acostumbradas a su condición. De hecho, muchos, como lo vimos la semana pasada, ya estaban en una zona de confort. El pueblo, en cierto sentido, se había enamorado del exilio y habían preferido la estabilidad terrenal que Babilonia les ofrecía en vez de estar restaurando la adoración como el Señor les había llamado. Y frente a esa apatía que había surgido entre el pueblo, encontramos a este hombre valiente que Dios levanta para hacer esta obra, a Esdras. Un hombre erudito, un escriba, un prototipo de lo que debería ser un pastor profundamente atado, amarrado a la palabra de Dios. Esdras sabía que un líder que es guiado por las escrituras no se deja llevar por las emociones, ni tampoco improvisa en la obra de Dios. Y por esto, como buen hombre de Dios, no va a tardar en organizar las cosas como lo vemos nosotros en el versículo 15, allí en la orilla del río Ahava, y consciente de ese entusiasmo que había, que podría surgir, y dándose cuenta que eso no podría ser un impulso necesario para hacer la obra, empieza a buscar obediencia a la palabra de Dios y a buscar a aquellos que deberían subir con ellos, que eran los levitas. Y lo que nosotros vemos, mis amados hermanos, en todo esto es como en medio de la obra que está haciendo Esdras, hay una frase que se repite constantemente y es la buena mano de Dios, la buena mano de Dios. Por eso estos versículos que estamos estudiando en esta mañana, en este sermón, yo los he titulado La buena mano de Dios sobre el remanente comprometido. La buena mano de Dios sobre el remanente comprometido. Y lo que quiero que miremos es que, de acuerdo al argumento que nos presenta el autor, entendamos que el retorno de este nuevo grupo demuestra que la bondadosa mano de Dios respalda a quienes desean restaurar su adoración. La bondadosa mano de Dios respalda a quienes deciden restaurar su adoración. Y ese será el argumento sobre el cual estaremos trabajando en esta mañana nuestro sermón. Recordemos que el capítulo anterior nos había dejado a Esdras orando. Mire lo que dice el versículo 27 y 28 del capítulo 7. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de los principales poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Al parecer, después de que Esdras recibe la carta, él reúne a los líderes que están en Babilonia y les habla acerca de esto y empieza a hacer la convocatoria para saber quiénes son los que van a volver. Eso es lo que vemos aquí. Aquí empezamos a ver una lista de personas que están dispuestas a viajar, que arrancan con Esdras. Y vemos la primera evidencia de la mano bondadosa de Dios que respalda a quienes deciden restaurar la adoración. Y es que trae un remanente voluntario que deja la comodidad. Trae un nuevo remanente, un remanente voluntario que deja la comodidad y que es el primer punto y que nosotros vemos en los versículos 1 al 14. Dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajer, que es de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatús, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paro, Zacarías y con él en la línea de varones 150, de los hijos de Pat Moad, Elioenai, de los hijos de Seraías y con él 200 varones, de los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel y con él 300 varones, de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y con él 50 varones, de los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías y con él 70 varones, de los hijos de Cefatías, Zebadías y con él, hijo de Micael y con él 80 varones, de los hijos de Joab,
Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomid, el hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Jacatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai, Zabud, y con ellos 70 varones. Esdras nos presenta en esta primera parte el grupo de personas que suben con él a Jerusalén. Y como lo vimos nosotros, hay un fuerte contraste con lo que había ocurrido anteriormente. Por eso íbamos en nuestra mente al capítulo 2, cuando habíamos visto cómo habían subido 50,000 hombres, 50,000 familias en total, hacia 80 años para cumplir con ese llamado que Dios estaba haciendo a Israel, de restaurar el pueblo. Esdras solamente logra reunir unos 1,500 varones y en total se calcula que fueron más o menos unas 5,000 personas entre mujeres y niños. Ahora, la pregunta que surge cuando nosotros estudiamos esto es: ¿por qué suben tan pocos? ¿Por qué hay tan pocas personas? Como ya lo vimos, parece ser que las personas se habían acomodado en Babilonia. Muchos habían logrado tener negocios, hacer casas, tener empresas, muchas cosas que hacían que la estabilidad en Babilonia fuera algo que no estuvieran dispuestos a renunciar, a dejar para ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén ya no era tan novedoso como lo había sido años antes, en ese primer retorno. De hecho, lo que nosotros vemos es que los reportes de cómo estaba la ciudad no eran alentadores, y eso no motiva a nadie. La ciudad estaba en ruinas, era una situación muy difícil y llena de enemigos. Los que han visto noticias, si a usted le dijeran: hermanos, vamos a irnos a vivir alguna de las zonas de desastre en Venezuela para iniciar una empresa, muchos lo pensarían, porque las condiciones no están fáciles. Es una ciudad en ruinas, muchas de esas ciudades están totalmente destruidas. Mis amados hermanos, similar está pasando acá con lo que está pasando con el pueblo que está subiendo a Jerusalén. No es tan fácil renunciar a la comodidad que se tiene, particularmente pensando en que lo que vamos a encontrar no es fácil. Mis amados hermanos, y es aquí donde empieza el reto. Restaurar la adoración a Dios, restaurar nuestra vida espiritual de acuerdo a lo que el Señor nos pide, siempre tiene un costo. Es fácil servir a Dios cuando es popular o cuando hay comodidad, pero este grupo nos enseña el sacrificio. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir a una aplicación a nuestras vidas, porque Dios nos llama en nuestras vidas a renunciar a nuestra propia comodidad. Lo que sería nuestra Babilonia, que fue lo que no estuvieron dispuestos, muchos que se quedaron, no estuvieron dispuestos a renunciar cuando se les llamó, se les convocó a subir a Jerusalén. Porque para estar realmente comprometidos activamente en lo que el Señor quiere hacer, debemos ser como ese remanente que está dispuesto a renunciar a su comodidad para restaurar la adoración y ofrecer servicio al Señor. Esto implica muchas cosas, iglesia, porque restaurar la adoración implica sacrificio para servir, por ejemplo. Incomodarse, por ejemplo, para discipular a otra persona. Renunciar a tiempo para poder estudiar, por ejemplo, para poder enseñar a otros. Eso implica sacrificio. Y son muy pocos los que están dispuestos a renunciar a su comodidad para hacer eso. Pero el llamado que el Señor nos hace es precisamente a esa renuncia para hacer algo mucho mayor y mucho mejor de lo que podríamos encontrar en el mundo. Así se viven en las decisiones del día a día. Por ejemplo, cuando una persona tiene la oportunidad de ascender en su trabajo, que eso es una oportunidad maravillosa que se le puede presentar a alguien, pero en cambio eso le exige, por ejemplo, renunciar a la ciudad en donde vive, en donde sirve, en donde se congrega, donde sirve en su iglesia local, renunciar a su familia, discipularla, compartir con ella. Ahí se enfrenta a una decisión muy grande. ¿Se va a quedar en esa posición de pronto más humilde, más sencilla, o va a aspirar entonces a un futuro económicamente más deslumbrante, pero renunciando a lo que el Señor le llama? Ese es el reto. ¿Por qué? Mis amados hermanos, Dietrich Bonhoeffer dijo alguna vez que muchos hoy están dispuestos a disfrutar de la seguridad que Dios provee sin el costo de lo que eso implica. Muchos quieren disfrutar de las bendiciones espirituales, pero no están dispuestos a sacrificar lo que ello implica.
Eso se conoce como gracia barata, un discipulado sin cruz. Quieren las bendiciones, pero no quieren el esfuerzo que eso requiere. Los judíos dejaron Babilonia porque sabían, y este grupo particular dejó Babilonia porque sabían que la adoración a Dios importa más que cualquier comodidad, que cualquier cuenta bancaria. Y hacemos esto, mis amados hermanos, porque anhelamos ver la mano bondadosa de Dios respaldando nuestra vida, entendiendo que Él no busca que seamos simplemente multitudes que estamos llenando templos, sino hombres y mujeres valientes que estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Mis amados hermanos, pero esto también nos sirve para entender que nosotros no dejamos nuestra Babilonia, nuestra comodidad, para ganarnos el favor de Dios por nuestras fuerzas. Lo hacemos porque tenemos nuestra mirada en el lugar correcto, en Jesucristo, y entendemos y seguimos su ejemplo. Él abandonó la gloria suprema, Él entregó todo lo que tenía, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, se despojó a sí mismo, renunció a su trono para hacerse un humilde servidor. Él entró en nuestra ruina, en nuestro mundo marcado por el pecado para rescatarnos. Y esta gracia verdadera es la que debe transformar nuestros corazones y nos capacita para poner la mano en el arado sin mirar atrás, confiando en la provisión de Dios. Ese es el llamado que el Señor le hace a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo creo que muchas veces hay muchos cristianos en la actualidad entre nosotros que dicen seguir al Señor, pero no han tomado la cruz, no han estado dispuestos a renunciar, todavía están apegados a la comodidad que este mundo les ofrece, esa comodidad pasajera. Debemos recordar, por eso, mis amados hermanos, el sacrificio que hicieron estas personas. Y esta lista que nos muestra la palabra de Dios no es casualidad. Lo que Esdras nos está mostrando es cómo, a pesar de que hubo personas que no subieron, hubo valientes que sí lo hicieron y que eran parte de personas importantes, líderes, sacerdotes, parte de la realeza, y luego numera a 12 familias, implicando que hay un nuevo Israel, una nación que está siendo reconstituida. Si usted está leyendo el libro de Jueces en la lectura anual que estamos haciendo, recordará usted la historia de Gedeón. La historia de Gedeón es impresionante porque Dios logra una gran victoria con un grupo muy reducido de personas, 300 apenas. Amados hermanos, cuando Dios quiere reconstituir o restaurar algo, no importa el tamaño ni la cantidad de personas que estén comprometidas, porque es que la obra la hace Él, no la hacemos nosotros. Y lo que el Señor quiere mostrarnos a través de este pasaje es precisamente cómo Él está haciendo una obra maravillosa que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Por eso hay un hermoso detalle que podemos pasar por alto si leemos la lista rápidamente. Casi todas las familias que están nombradas aquí en estos primeros versículos de Esdras 8 pertenecen a las mismas familias que partieron con Zorobabel 80 años antes. Y esto es importante porque algo que Dios está haciendo es que, como dice un comentarista, estos grupos se unían al fin y al cabo a los descendientes de esos pioneros de su propio tronco familiar que habían partido 80 años. O sea, Dios estaba restaurando y trayendo unidad familiar a través de ese segundo grupo que había vuelto. En el edicto de Ciro había provocado una separación porque algunos, movidos por el Señor, se fueron, pero otros se quedaron. Ahora en este grupo están volviendo para nuevamente unirse. Esas familias que se habían separado ahora volvían a encontrarse. Y hay un ejemplo que nosotros podemos ver aquí asombroso. Miren el versículo 13, dice, de los hijos de Adonicán, los postreros, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 70 varones. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es que estos son llamados los postreros, los últimos. Y lo que algunos consideran es que con ellos no quedó un solo miembro de esa familia en el exilio, o sea, toda la familia de Adonicán regresó a Jerusalén. En el tiempo de Zorobabel, unos habían partido, pero otros se habían quedado. Ahora todos habían vuelto para restaurar, para completar ese grupo de personas que estaban comprometidos con la obra del Señor. Mis amados hermanos, nunca es tarde
para ver la obra del Señor que el Señor quiere hacer en nuestras familias. El Señor quiere que nuestros corazones, dice la palabra del Señor, y hay una promesa en las Escrituras que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Él quiere que haya esa restauración. Quizás entre nosotros muchos vimos a nuestros padres o nuestros abuelos comenzando a caminar con el Señor, pero tal vez por el paso del tiempo nuestras familias se alejaron y ahora estamos volviendo. Nosotros somos llamados a actuar como Adonicán, como la familia de Adonicán. Una generación que decide levantarse y ponerse a la brecha y volver a lo que el Señor nos pide que hagamos, a completar lo que otros comenzaron, sabiendo que la mano bondadosa de Dios respalda esa decisión. Y si tú eres de los primeros que está caminando con el Señor, piensa en las generaciones que vendrán detrás de ti, que tú fuiste ese precursor que empezó a caminar con el Señor para que la vida de tu familia sea distinta. Yo que no vengo de una familia de creyentes, que en mi familia soy el primer creyente, mis amados hermanos, caminando con el Señor se da uno cuenta de el efecto del pecado y de lo dañino y destructivo que es el pecado. Pero ahora caminando con el Señor, el futuro se hace totalmente diferente por estar caminando con el Señor y poder ver precisamente la bondadosa mano del Señor sobre nuestras vidas. Y así debemos verlo nosotros. Y esto lo hace, mis amados hermanos, también un líder que, a pesar de no tener el impacto, es un líder que inspira. Mientras que Zorobabel, Dios despertó el corazón del pueblo y fueron 50,000 los que volvieron. Esdras es un hombre que convocó, que enseñó, que persuadió. Él reunió a esas familias, a esas casas paternas para que subieran. Y aquí hay un llamado bien importante también para esos padres de familia. Porque aquí se está hablando acerca de estos varones que asumieron la responsabilidad por su familia. Cuando el varón tomaba la decisión, toda su familia tomaba la decisión con él. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a asumir una responsabilidad espiritual, hombres que están aquí entre nosotros, que estamos aquí. Somos nosotros llamados a ser punta de lanza en la guía espiritual de nuestras familias. Somos nosotros los llamados a liderar, a ser cabezas en nuestro hogar, en este llamado, como Esdras le dijo a estos hombres que hicieran. Somos responsables de guiar espiritualmente a nuestras familias. Somos nosotros los que debemos pararnos en la brecha y decir, yo iré. Y cuando el líder del hogar asume este sacrificio, yo sé que la familia entera va a ser fortalecida para seguir ese mismo sacrificio. Y si tú estás, hermana, aquí sola, sin tu esposo, o estás sola, tú estás haciendo bien también cuando asumes esa responsabilidad, cuando decides hacer las cosas bien. Pero creo que es un llamado particularmente para los hombres a que entiendan la responsabilidad, que entendamos la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Y lo otro que podemos ver acá es que en medio de todo esto, a pesar de ver el respaldo y cómo la mano de Dios estaba con ellos, ahí y la forma tan meticulosa en que Esdras había colocado los nombres de las personas y había hecho el listado, hubo algo que faltaba y que Esdras no podía dejar pasar por alto. Antes de llegar a Jerusalén se necesitaba un aspecto muy importante y era que faltaban los levitas, aquellos encargados del servicio. Porque Esdras es un hombre de la palabra, es un hombre que conoce la ley y se da cuenta de que para restaurar la verdadera adoración faltaba una pieza importante, los levitas, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Recordando, hermanos, que la bondadosa mano de Dios respalda a quienes deciden restaurar su adoración, no solo porque trae un remanente voluntario que deja la comodidad, sino porque también trae un nuevo grupo de sacerdotes que también dejan su comodidad. Y que nosotros vemos en los versículos 15 al versículo 20. Y dice, y los reuní junto al río que viene a Jaba, y acampamos allí 3 días, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Elnatán, a Jarib, a Elnatán, a Natán, a Zacarías, a Mesulán, hombres principales, a mismo a Joairib
y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y con sus hermanos 18, y a Hasabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, y a sus hermanos, a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, los cuales fueron designados por nombres. Este nuevo grupo de sacerdotes, mis amados hermanos, nos deja ver algo. Esdras no es un líder que se deja llevar por la emoción, como ya lo hemos visto. Él actúa prudentemente. Y al llegar al río Ahava, decide que la caravana debe acampar allí durante 3 días. Parece ser que este lugar era un sitio estratégico donde las caravanas organizaban, abastecían víveres y se preparaban para el trayecto hacia donde tuvieran que ir. Era como un punto de abastecimiento. Esdras decide establecerse allí con esos 1500 hombres, con sus familias, para ese viaje largo que iban a enfrentar y que les iba a tomar varios meses a través de un desierto hostil. Y sin embargo, en medio de esa auditoría que él está haciendo, se da cuenta de un problema, un gran problema. No era un problema logístico, no era un problema de recursos, porque los tenía. No era un problema de abastecimiento, tenía todo eso. Le hacía falta un aspecto muy importante, un problema espiritual. Entre todas esas personas que iban subiendo con él, no había ni un solo levita. ¿Y por qué esto es tan grave? ¿Por qué es tan grave la ausencia de los levitas para Esdras? Porque Esdras sabía que para restaurar la adoración no bastan estos voluntarios entusiastas que dejaron su comodidad. Necesitaban una obediencia estricta a la palabra de Dios. Tal vez el mejor ejemplo para darnos cuenta de la importancia de esto lo encontramos nosotros en 2 de Samuel capítulo 6. Acompáñeme por favor a 2 de Samuel capítulo 6. Y es una historia que nos sirve para ilustrar este punto. Cuando David decidió subir nuevamente el arca a Jerusalén, después de que el arca había estado secuestrada por los filisteos y después de que había sido devuelta y que había estado un tiempo en un lugar, David decide llevar el arca y organizó un gran desfile para llevar el arca a Jerusalén en un carro tirado por bueyes. Y cuando el arca que estaba puesta allí en ese carro tirado por bueyes empezó a tropezar, un hombre llamado Usa, un hombre con buenas intenciones, puso su mano para evitar que el arca cayera. ¿Y recuerdan lo que pasó? Dice la escritura que Dios hirió de muerte a Usa. Versículo 6 y versículo 7. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Ahora uno diría, pero es que el arca se iba a caer. Porque Usa no podía tocar el arca para que no se cayera. Hubiera sido un desastre mayor. Mis amados hermanos, porque la escritura establecía cuál era la manera correcta en que debía ser llevada el arca. ¿Y quiénes eran los encargados de hacer eso? Los levitas. A través de unas varas que ellos tenían que atravesar en el arca para poderla cargar. Esdras conocía la ley. Él sabía que solo los levitas están autorizados por Dios para transportar las cosas santas y sagradas y ministrar en el templo. Él sabía que si no buscaba a Dios como Él quiere ser buscado, sometiéndose a su ley, no encontraría su favor. Los levitas eran no solamente los encargados de ministrar, de servir en el templo, sino también tenían una función importantísima, y es que ellos también enseñaban la ley. Deuteronomio 33:10, acompáñenme por favor allí. Deuteronomio 33:10. Y escuchen cómo lo dice la palabra del Señor. Deuteronomio 33:10. Dice la palabra del Señor, ellos, hablando acerca de los levitas, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. ¿Quiénes eran los encargados de hacer esto? Los levitas.
los levitas, sin ellos, la reforma espiritual en Israel estaba condenada al fracaso. Por eso, y para solucionar la crisis, Esdras toma de ese grupo de personas, de los jefes, 2 hombres con entendimiento, maestros entendidos, y los envía a ese lugar que se llama Casifía. Un lugar en donde al parecer había un grupo de levitas y donde algunos estudiosos dicen que había una escuela levítica y sacerdotal, o sea, donde se formaban los sacerdotes para el oficio del templo. Y que se presentaran ante el líder de este lugar que se llamaba Igdo. ¿Y por qué no había levitas en el grupo original? Porque al igual que le estaba pasando a los israelitas que estaban en Babilonia, los levitas también se habían acomodado en sus vidas en Babilonia. Regresar para ellos era desalentador, era enfrentarse no solamente a un viaje peligroso, abandonar también sus negocios para ocuparse de las rutinas del templo. Y las tareas de los levitas en muchas ocasiones no eran tan agradables. Mari lo dice de una forma, es brusca pero es cierta. Los levitas en muchos casos eran carniceros. Obviamente guardando las proporciones, pero entiendan qué era lo que implicaba el sacrificio. El sacerdote ofrecía el sacrificio, pero él no era quien cortaba el animal. ¿Quién era el que lo cortaba? El levita. Entonces ellos eran expertos en cortar los animales para poderlos ofrecer. Eran los encargados no solamente de hacer esto, sino que tenían que limpiar, y esas tareas no son tan agradables. Tomando en cuenta que además los levitas dependían del templo, de lo que se ofreciera, y en muchos casos, como suele ocurrir, los recursos no son los mismos siempre. Para ellos esto era un sacrificio. Es que imagínense esto. Esdras envía a estos hombres allá casi fieles y empieza a decir, vámonos a Jerusalén, vamos a trabajar en el templo, pero las cosas no van a estar fáciles, seguramente no van a estar todos los recursos, la vida va a ser dura, pero ¿estás dispuesto a unirte con nosotros? De hecho, deberías estarlo porque tú eres un levita, tienes esa responsabilidad. Eso fue lo que Dios te mandó a hacer a ti porque tú perteneces a la tribu de Israel. Si lo ponemos en estos términos, yo creo que muchos sí dijeron, no. De hecho pasa en ocasiones, iglesia. Cuando pensamos en el pastorado y en el servicio de la obra del Señor, a las personas les llama la atención lo visible, lo llamativo. Y en cierto sentido, muchos buscan el pastorado por el reconocimiento que se puede obtener del pastorado. O usan el pastorado como una forma para hacerse reconocer, pero ignoran todo lo que implica el servicio en la obra del Señor. Y cuando se consideran las implicaciones de lo que es ser pastor y asumir el liderazgo en una comunidad, muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Y es algo que nosotros debemos ser conscientes, pero a pesar de todo eso, y esto es lo que me impacta de esta historia, la bondadosa mano de Dios respalda a quienes deciden restaurar su adoración y se deja ver en que el mensaje enviado por Esdras dio fruto. A pesar de que esto implicaba esfuerzo, Dios levantó obreros, Dios levantó levitas para ir a Jerusalén a cumplir con la tarea y lograron reclutar a estos hombres, a Serabías y junto con ellos a 38 hombres, además 220 sirvientes del templo. Esdras no se atribuye por eso el éxito ni el mérito, por eso él dice que es conforme a la bondadosa mano de nuestro Dios. ¿Quién es el que da la respuesta? Iglesia, yo aprendía y entendía un principio importante para la labor de la iglesia. Dios es quien se provee siervos para su obra. Hermanos, dentro de nuestra misión y en las iglesias hay una preocupación grande por los que van a ser los pastores para las iglesias. Hay lugares en donde carecen de pastores, pero yo estoy seguro que Dios se va a proveer pastores para su obra. Por eso nos llama a nosotros como iglesia a orar para que el Señor levante obreros para sus mies. Y eso incluye a los pastores que sirven en la obra del Señor. Y nosotros como iglesia somos llamados a orar para que el Señor levante más y más pastores en esta iglesia. Y que el Señor provea los recursos para que esos pastores puedan ser sostenidos por la iglesia como debe ser. Es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado.
La obra no depende de quién esté al frente, depende de Dios y de su bondadosa mano. Pero nosotros como iglesia sí tenemos una responsabilidad y es precisamente pedir al Señor esa fe activa que tuvo Esdras se alinea precisamente con la voluntad de Dios y eso fue lo que movió el corazón de estos hombres. El éxito en la obra de Dios tampoco es enemigo de la planificación. Me encanta esto porque, mis amados hermanos, Esdras hace algo y es tomarse un tiempo para hacer una evaluación de los recursos. Él hace un análisis, él para durante 3 días y esto lo hace con el propósito de tener todas las cosas listas y de solucionar los problemas antes de que se presenten. Los planes no son contrarios a la voluntad de Dios. Esdras lo tenía claro. Esdras sabía que tenía que hacer sus planes delante del Señor. Hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios. Acompáñeme por favor a Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El pensar en el camino es hacer los planes, es planear. Mis amados hermanos, créanme, nosotros en eso somos muy ajuiciosos. Tenemos un plan de trabajo para todo el año, organizado con el equipo de liderazgo, para todo lo que nosotros hacemos. Claro, habrá una eventualidad si nos tocará cambiar por ciertas circunstancias ciertas cosas. Puede pasar esto, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos planear siempre pidiendo la dirección y la guía del Señor. Lo que el Señor nos pide es que organicemos los planes, las metas, los sueños, pero Dios es quien dirige el rumbo de nuestras vidas. Porque sus planes son mucho mejores que los nuestros. Eso es lo que hace Esdras. Planear, saber qué es lo que tiene que organizar para poder viajar. Y en esta parte, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender una importante lección como iglesia. Yo lo he mencionado en otros momentos en este sermón. La iglesia no se sostiene solo por el activismo, por el entusiasmo. Requiere de manera urgente que se levanten hombres y mujeres capacitados, idóneos en las escrituras, en la fe, que estén fundamentados en la palabra del Señor para que puedan discipular, para que puedan enseñar a otros, para que puedan predicar el evangelio. Por eso Esdras estaba tan preocupado porque hubieran levitas entre ellos, no solamente para hacer los oficios del templo, sino para enseñar lo más importante, la ley del Señor. Sin esa ley el pueblo se va a perder. ¿Recuerdan ustedes que es precisamente una de las sentencias duras para el pueblo de Israel? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y dónde está ese conocimiento? En la palabra del Señor que debía ser enseñada. Esdras sabe eso y por eso busca personas que puedan capacitar, pero eso se aplica a nosotros, iglesia. No, Mari lo leía muy bien en Efesios. Dios ha dispuesto una serie de hombres para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y la obra del ministerio en qué consiste? No solamente en lo que nosotros hacemos aquí eventualmente los domingos o cuando nos reunimos. No, es cuando tú enseñas a otro, cuando tú discipulas a otro, cuando tú le compartes el evangelio a otro. Esa es la obra del ministerio a la que el Señor te ha llamado. Por eso esto se aplica directamente a nosotros como congregación, porque a veces priorizamos o queremos hacer programas y actividades emocionantes y en donde nosotros nos sintamos bien, pero se descuida lo más importante que es el estudio de la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos debemos preguntar ¿qué nos debería motivar a nosotros? Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No por orgullo, sino para poder predicar la verdad del Evangelio. Jesucristo es esa verdad encarnada que nosotros debemos enseñar. Pero también algo que nosotros debemos entender en medio de todo esto, iglesia, es que ya no dependemos de levitas imperfectos, de hombres como nosotros, pecadores. En Cristo nosotros tenemos a alguien que se ofreció con ese mismo gozo de servir. Él es nuestra respuesta a eso que estamos pidiendo y Él ahora nos delega toda la responsabilidad. Ya no es un pequeño grupo de personas. Un término que acuñaron los reformadores es el sacerdocio
de todos los creyentes. Y Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú, hermano, tú, hermana, eres un sacerdote delante del Señor, que tiene la responsabilidad no solo de servir, sino de enseñar a otros la palabra, anunciar las virtudes del Señor. Es nuestra responsabilidad ahora. No es solamente responsabilidad de un pequeño grupo de personas o de una persona en un lugar en particular. Esa idea de que el pastor es el responsable de toda la iglesia, hermanos, debemos quitarla de nuestra mente y asumir nuestro compromiso como miembros de nuestra comunidad y servir a otros y ayudar a otros a crecer en la fe. Tomando el ejemplo de Jesús, Él es el gran maestro precisamente que derramó su sangre para que por su espíritu nosotros pudiéramos conocer la verdad. Y nosotros debemos cambiar esa mentalidad por eso, en esa restauración que el Señor quiere hacer dentro de nosotros. Esdras no continuó el viaje sin resolver ese problema que le faltaba, el de los levitas. De hecho, Esdras era un levita que estaba capacitado para explicar y para aplicar la palabra de Dios. Por eso, Esdras es el prototipo de un pastor. Y la principal forma en que él sabía que podía ayudar al pueblo era ayudándolos a entender la palabra de Dios. ¿Qué era lo que el pueblo necesitaba? Necesitaban entender la palabra de Dios. Iglesia, eso es lo que nosotros necesitamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en lugares en donde en vez de ayudar a las personas a entender la palabra de Dios, parece que los tienen entretenidos sin la palabra de Dios. Actividades para que ellos se diviertan. Eso pasa mucho en los grupos de jóvenes. Y lo hemos hablado en otros momentos, en lugares en donde se entretienen a los jóvenes con la palabra, sin la palabra de Dios, el grupo de jóvenes se dispersa y no queda nadie. Pero los que se fundamentan en la palabra de Dios se sostienen firmes en la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender la necesidad de la palabra para evitar esos desastres como el que le pasó a Usa, bien intencionado, pero desconociendo la responsabilidad que tenía. Dios exige ser adorado y ser buscado de la manera que Él quiere. Por eso es necesaria la capacitación constante a través del discipulado, a través del estudio de las Escrituras para que nosotros podamos adorar a Dios como debemos adorarlo. Y entendiendo como lo leía Mari, que Cristo constituyó a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entender que esto implica esfuerzo y sacrificio, iglesia. Hay ministerios y hay actividades que nosotros hacemos que son más visibles. Y hay otras que son menos visibles, pero son igualmente importantes dentro de la iglesia. Y tenemos que entender que todos nosotros hemos recibido dones de parte del Señor y tenemos un llamado de parte del Señor sin importar dónde ejerzamos el servicio. Dios valora el servicio que nosotros hagamos, como lo estaban haciendo estos 220 sirvientes. ¿Saben cuál era el oficio de ellos? Si usted ha leído la historia de lo que David hizo cuando estableció el servicio de los sirvientes en el templo, era cortar leña y llevar agua. Cortar leña y llevar agua. Ese era su principal servicio. Y uno dice, qué trabajo tan duro y tan menospreciado, pero tan valioso. De tal manera que era importante que Esdras llevara a este grupo de personas al templo. Así que no importa lo poco que tú hagas dentro de la iglesia, es valioso. O sea, si tú sientes que no puedes aportar más, eso que estás haciendo es valioso delante del Señor. Cuando tú tomas el tiempo, por ejemplo, para llamar a una persona y hablar con ella, animarla en la fe. Cuando tú te tomas el tiempo para orar por un creyente. Cuando tú te tomas el tiempo para compartir con otro. Eso que nadie más ve, Dios lo ve y lo valora. Y eso es lo que estaban haciendo esto. El servicio que haces en la iglesia, ese servicio organizando las cosas, ayudando en la logística, en la cocina, en el cuidado de los niños, en ese espacio que es invisible, Dios lo valora.
pareciera que no es tan espiritual como estar al frente con un micrófono y enseñando, pero eso es valioso. Esa debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser contemplar al Rey de Gloria que se despojó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él lo hizo incluso lavando los pies de sus discípulos. En la cruz, de hecho, Él realizó la obra de rescate más profunda. Y cuando nosotros entendemos esa obra de Cristo y ese entendimiento de su sacrificio, entonces lo que nosotros consideramos que es mínimo toma mucho valor y lo vemos como un privilegio. Como dice Colosenses capítulo 3, el versículo 23 y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos nosotros? A Cristo. ¿Y de quién vendrá nuestra recompensa? De Cristo. Así que animémonos a servir. Y si no sé en qué servir, pregunta. Mis amados hermanos, en la iglesia siempre hay cosas por hacer. Siempre hay cosas por hacer. Siempre hay personas a las cuales servir. Siempre hay personas a las cuales discipular. Siempre hay personas a las cuales enseñar. Siempre. Así que el ánimo es que nosotros asumamos esa responsabilidad también. Debemos recordar que estos hombres no eran, pareciera que eran hombres de una clase inferior, pero eran valiosos. Sus tareas que eran mínimas, Dios las valora. Tenemos que entrenarnos, iglesia, a valorar ese trabajo abnegado de estas personas y ver que todo lo que nosotros hagamos es valioso delante del Señor. Debemos también planificar, evaluar, organizar y utilizar todos los medios sabios a nuestro alcance, entendiendo que Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad, así como lo hizo Esdras. Planificar, confiando en que la poderosa mano y la buena mano de Dios está con nosotros, respaldándonos en lo que estamos haciendo. Y esto es importante en la toma de decisiones para nuestro trabajo y para nuestro ministerio. Para cuando tenemos dificultades en la iglesia, cuando tenemos que servir, que el Señor nos ayude. Tenemos que trabajar con diligencia, planificar con diligencia y descansar en la poderosa mano de Dios, quien va a bendecir nuestros planes para que las cosas se puedan llevar a cabo, entendiendo, mis amados hermanos, sabiendo, iglesia, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Trabajamos porque la victoria ya ha sido asegurada por Cristo, sabiendo que Él no nos deja solos. Él está con nosotros todos los días. Por eso nosotros podemos hacer los planes que podemos hacer para la iglesia. Debemos saber, iglesia, que estamos llamados a servir, pero entender el costo, entender el costo. Entender el costo de la renuncia del servicio. La renuncia para poder servir. Debemos responder a ese llamado dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, aquello que tal vez nos hace estar seguros, al estatus. Piensen por un momento en qué cosas ustedes están dejando de hacer precisamente por comodidad y que el Señor les está llamando a dejar de hacer para poder servir. Esa es la evaluación que nosotros tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué estamos dispuestos a qué estamos dispuestos a renunciar para servir? Y el Señor nos llama a dejarlo todo. Recuerden, quien quiere ser su discípulo, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz cada día, no el domingo por la mañana. Y dejarla en la iglesia el domingo y vivir el resto de la semana sin la cruz. No, iglesia, nosotros somos llamados a servir, así como lo hicieron estos hombres. Debemos entender esta responsabilidad. Debemos entender, iglesia, también el llamado que el Señor nos hace a nosotros y a ver cómo, a pesar de que pasamos por dificultades y enfrentamos pruebas, el Señor está con nosotros acompañándonos, su poderosa mano está con nosotros y no nos va a dejar solos en medio de esto.
Esta lista también nos recuerda algo importante, y es la profunda incapacidad del ser humano para acercarse a Dios en sus propios medios y reconocer la necesidad de alguien que le permita acercarse a Él. Cristo es nuestro sumo sacerdote y ese ministro perfecto que nos sirve. Esdras dependía de estos ministerios y estos ministros terrenales que eran frágiles, que dependían de su comodidad, que tuvieron que ser incluso persuadidos para abandonar esa comodidad. Pero nosotros tenemos a un rey poderoso que dejó voluntariamente y con gozo la gloria para servirnos. Y Él nos rescató. Y ahora nosotros podemos entrar ante la presencia del Señor. Iglesia, yo quiero cerrar en esta mañana haciendo un llamado a aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana. Porque tal vez a lo largo de este mensaje te has dado cuenta de que hay una responsabilidad que el Señor a la que el Señor te llama. A lo largo de este mensaje hemos hablado acerca de las listas, de los levitas, de los sirvientes, de ese largo viaje de Babilonia a Jerusalén. Pero si estás sin Cristo en esta mañana, debes saber que esta historia tiene que ver contigo precisamente hoy. Porque tal vez sin darte cuenta te encuentras viviendo en tu propia Babilonia. Quizás has construido una vida cómoda y tienes un estilo de vida tranquilo, estás acostumbrado a las cosas de este mundo, pero hay un peligro en la comodidad terrenal, porque nos vuelve indiferentes a nuestra profunda necesidad del corazón, al llamado que el Señor nos hace a arrepentirnos y a servirle a Él. De nada sirve tenerlo todo en este mundo si en el fondo de tu corazón vives en ese exilio espiritual, esclavizado por el pecado y lejos del propósito para el cual fuiste creado. Dice la palabra del Señor que de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde tu alma. Y tal vez así te encuentras tú en esta mañana. Pero Esdras nos dice y nos enseña precisamente ese llamado del Señor a buscarle con urgencia, asumir el llamado a ir a Él. No dejes tu destino, no dejes tu vida eterna a la merced de la comodidad, porque lo vas a perder todo. La verdadera seguridad y la única seguridad que tú puedes tener se encuentra bajo la protección de la buena y bondadosa mano de Dios. Y Él ha provisto un camino para que tú puedas acercarte a Él, y se llama Jesús. Y así como el rey de Persia emitió un decreto invitando a todos a regresar, hoy Dios te llama para salir de tu esclavitud espiritual. Y esa invitación está abierta para todos, pero requiere una decisión individual. De la misma forma en que aquí nadie subía a la fuerza, cada uno tuvo que tomar la decisión. Dios te llama a que tú tomes la decisión, que renuncies a tu idolatría, que dejes esa comodidad, que vuelvas al Señor y confíes en Él. Es el llamado que el Señor te hace en arrepentimiento y fe a que vengas a Él. Y tal vez tú pongas excusas y pienses, me es difícil, pero el Señor te llama a que dejes todo aquello para que encuentres una vida eterna y una vida mucho mejor. Así como estos servidores en el templo renunciaron a su comodidad, sin importar si eran los más humildes y los más sencillos, Dios los contó y uno por uno regresaron, y Dios conoce sus nombres de la misma forma en que conoce el tuyo. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda, Cristo descendió de su gloria y fue a la cruz y pagó por tus pecados sin importar cuáles sean. Y tienes la oportunidad de venir a Él. En la época de Esdras, las personas tenían que demostrar su genealogía para ser reconocidas en el pueblo. Hoy el único registro que importa en la eternidad es el libro de la vida del Cordero. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, Él te da esa nueva identidad. Y tú dejas de ser un extranjero y te conviertes en un ciudadano del cielo y pasas a ser un esclavo del pecado, a ser un hijo de Dios. Así que yo te invito, tú que estás sin Cristo, deja tu Babilonia, hoy es el día de salvación. Te invito a que abandones tu vieja vida y que confíes en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y si estás dispuesto a tomar esa decisión y a salir del exilio,
y dejar que la bondadosa mano de Dios te tome y tome el control de tu vida de ahora en adelante, yo te invito a que oremos, que le pidas al Señor que te ayude. Iglesia, vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos ayude para poder poner en práctica su palabra y el llamado que nos hace de servirle, de renunciar a nuestra comodidad, de mirar a qué nos hemos apegado. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, gracias porque hoy tú nos llamas a servirte a ti. Señor, gracias porque hoy nos permites ver tu bondadosa y poderosa mano de Dios que ayuda a todos aquellos que desean restaurar la adoración, Señor. Oh Padre amado, gracias. Gracias por llamarnos al arrepentimiento de la fe y a buscarte a ti, Señor. Tu bondadosa mano está a favor de todos aquellos que quieren restaurar la adoración, que quieren restaurar su relación contigo. Ayúdanos, Señor, a renunciar por eso a la comodidad que a veces nos ata para no poder servirte. Ayúdanos a dejar de lado todas aquellas cosas que impiden que nosotros podamos hacer aquello que tú nos llamas a hacer, bendito Señor. Que podamos ser como estos hombres valientes que estuvieron dispuestos a